Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cómo, dónde y cuándo nos estén viendo y o escuchando. Bienvenidos al episodio 5 de la tercera temporada de este espacio que hemos dado en llamar Inteligencia Artesanal. Bueno, comenzó el 2026. Es mi primer episodio en la conducción. Me estuvieron, no sé si reemplazando, ya no es un reemplazo, es una planta permanente. Los chicos, Luquitas, Iván y Gaby, lo han hecho de una manera espectacular. Disfruto del programa en vivo cuando no vengo. El viernes pasado el último trayecto se lo allanamos, se lo copamos. Con colegas amigos que estábamos yendo a cenar, a un nuevo ritual que tenemos, que vamos acá a unas cuadras a fumar unos puros y comer rico en un club social, en Vuelta Abajo. Saludos a Nico ahí de la casa que nos atendió, siempre nos atiende bien. Esta semana surgió la idea de tener en mira, de seguir tratando de buscar una identidad propia, con sustento, con valores, con ideas, pero a la vez también una identidad estética, visual. Todos estos años anteriores, el 2023 y el 2024, yo venía como laburaba, con el traje y la corbata del día a día, que hace muchos años es una especie de uniforme, camisa blanca, traje oscuro y corbata negra. Pero este año dijimos, bueno, vamos a cambiar, a tratar de tener una identidad propia. Somos 4 los que conducimos este espacio y que los 4, cada vez que vengamos, estemos vestidos parecidos. En esa búsqueda, por lo pronto vamos a empezar a usar el mismo color de corbata, y a la hora de elegir ese color, hay un debate interno en la mesa chica, un color, el otro. El negro nos daba mucho de CQC, el corbatín negro también está identificado con algunos colegas que no nos representan del todo, y se me ocurrió hacer uso de este rosa que tengo puesto y que usarán los chicos en los próximos episodios, tal vez haciendo un paralelismo con lo que buscó Sarmiento allá a fines del siglo XIX en pintar la Casa Rosada, mezclando un poco el rojo con el blanco, el rojo de los unitarios y el blanco de los federales, haciendo un paralelismo en este 2026 y con nuestra profesión. Tal vez los abogados litigantes o el ecosistema que se centra en Buenos Aires y el ahora llamado AMBA, la provincia de Buenos Aires, que dicen que Dios está en todos lados pero que atiende acá, sobre todo el fuero federal, y los colegas y los operadores del sistema del interior del país, en busca de tratar de unificar esos mundos que a veces parecen que son distintos. Vamos a empezar a utilizar el color rosa, haciendo un paralelismo con la Casa Rosada y una especie de unión federal, de unión de país, en este caso tratar de representar una unión del ejercicio profesional. En nuestro caso, en el sector privado, pero de a poco estamos convocando a voces de distintos operadores del sistema. Así que, por lo pronto, el 2026 nos tendrá con corbata rosa, después veremos si queda o no. Bueno, punto de aparte. Vamos a hacer una especie de avisos parroquiales. Semana a semana vamos a tratar de nutrir a la audiencia de agendas propias y agendas de amigos que enarbolan las mismas banderas, los mismos valores, y tratamos de nutrir a nuestra audiencia.
Ayer, si no mal recuerdo, Fran Oneto creó una comunidad que la tituló Laboratorio de Derecho Penal o de Abogados Penalistas. Laboratorio seguro, el resto no me lo acuerdo. Y súper recomendable. Enseguida, en el transcurso del día jueves, antes de irme a dormir, creo que conté más de 900 personas y gente del interior, funcionarios, abogados particulares, del exterior, había mucha gente del exterior. Tengo que aprender a archivar ese grupo porque tiene una dinámica que constantemente te llega información. Pero bueno, hablo un poco de lo que es Fran, de un abogado, no le vamos a dar su apodo, nivel Dios. Yo lo considero un abogado que hoy está en la primer línea, que tiene una demanda de trabajo muy importante y se hace su espacio para comunicar, para nutrir a las nuevas generaciones, creando esto. Yo me acuerdo que cuando recién arranqué, recién me recibí y empecé a dar mis primeros pasos, los Francisco Oneto de aquella época difícilmente se abrían a nutrir a las nuevas generaciones como él sí lo hace. No quiero dar nombres, pero no eran tal vez solidarios con su conocimiento. Así que nada, acá lo resaltamos. Creo que a través de su Instagram hizo un link para acceder a esta comunidad. Y a los que ya están, respeten las bases y condiciones del espacio, que son muy básicas, que solamente se habla de derecho penal, con respeto. Ya se enojó Fran porque empezó a eliminar gente que utilizaba el espacio para cosas que no tenían que ver con la consigna. Otro aviso parroquial. En el mes de marzo, más precisamente el 11, vamos a arrancar en casa, en nuestro estudio, con los workshops. Tenemos programado un workshop por mes y de acá a diciembre, por lo pronto los primeros 4 meses ya están confirmados. El miércoles 11 va a venir el gran David Mielnik a capacitarnos sobre la inteligencia artificial vinculado al ecosistema. Ya dio un workshop virtual en el mes de enero, del cual fui parte. Viene escalando a niveles que da miedo. Cuando en el 2023 arrancamos con esta mesa de debate, decidí ponerle el nombre opuesto a este espacio porque supuse que la inteligencia artificial iba a ser un gran desafío y que realmente iba a cambiar no solo nuestro ecosistema, sino la sociedad en líneas generales. Una revolución ni siquiera comparable a la revolución industrial. Creo que en términos de cambios en todos los aspectos es sumamente revolucionario. Y en nuestro trabajo, si no logramos empatizar y vincularnos y saber utilizarla como un medio como una herramienta más de trabajo, se nos va a complicar. Así que decidí que el primer workshop tenga que ver con la inteligencia artificial. Va a venir David, que tiene una agenda sumamente complicada, está teniendo muchísimo trabajo acá y afuera y se hizo un lugar en su agenda para venir presencial. Yo trato de ir contra el sistema y buscar no perder un poco la esencia de todo esto. Entonces los espacios son presenciales, capacidades limitadas, obviamente, en la sala de reuniones del estudio y hablar un poco
de qué se trata y que lo conozcan a David, para mí el mayor referente de la inteligencia artificial en nuestro mundo. Un tipo muy claro, un tipo con una solidez en la materia brillante, que no es cualquier operador de la inteligencia artificial, sino que tiene una larga trayectoria bueno, llegó a ser relator de casación en el sistema y que conoce bien cómo aplicarla. Y por último, hoy se contactó conmigo alias Majo, una rionegrina como yo, de Cipolletti, maestra jardinera como mi madre, que está organizando un congreso en Bariloche el 2 de mayo, si no mal recuerdo, donde va a haber expositores nacionales e internacionales, en el cual me convocó y convocó a varios amigos de la casa para darle visibilidad a una problemática que día a día, en vez de ir solucionándose, se incrementa aún más, que tiene que ver con los impedimentos de contacto, la falta de denuncias y el impacto que tiene en la destrucción de las familias. Para no dar información errada, el título es Infancias sin rehenes. Es interdisciplinario, vamos a hablar un poco de derecho, psicología, educación, criminología y comunicación. Más de 30 disertantes nacionales e internacionales. Los ejes centrales serán la alineación parental y obstrucción de vínculos. Mientras leo, me siguen cayendo mensajes de la comunidad de Franoneto. Violencia institucional y daño psicoemocional, salud mental e infancias judicializadas, derecho penal y de familia con perspectiva de infancia, prevención, revinculación y abordaje interdisciplinario. Bueno, 2 de mayo, Bariloche, en mi caso presencial, si la agenda me lo permite, es un año en el cual se viajará mucho. De ahí surgió la idea de ampliar la conducción de este espacio con los colegas amigos. Ya arrancamos una feria que no fue feria, una feria activa desde la educación. Uno no tiene que dejar de nutrirse, de seguir actualizándose y del ejercicio profesional. En mi caso tuve que tomar defensas en otras jurisdicciones, viajar mucho, pero es lo que me gusta, lo que me apasiona. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Ya lo presentaré, pero ¿por qué lo tildo especial? Porque es un vínculo que se generó a raíz de este espacio. Un colega que ya lo escucharán, con un fundamento y una vocación muy digna de los valores que nosotros representamos. Y recuerdo que un domingo me llegaron algunos mensajes mientras yo también prendía el fuego para el asado familiar de los domingos. Un mensaje que hasta ese entonces era de un desconocido que me decía: estoy prendiendo el fuego y escuchando el programa mientras cocino. Un domingo al mediodía. Bueno, de eso se trata, o por lo menos ese era el objetivo, y parcialmente se logró con el invitado de hoy. Por último, de los avisos parroquiales, estoy hoy alegando sin machetes, sin apuntes, debido a que presumo que voy a tener un año cargado de viajes, muchos ya agendados y otros por agendar, y no quiero dejar de hacer lo que me gusta. Entre ellos es reunirme con colegas en mi casa,
decidí agendar de acá a diciembre que los últimos miércoles de cada mes vamos a hacer un asado de colegas. Y bueno, no puedo invitar a la audiencia en general, pero sí ampliarla un poco. Tenemos ahí una capacidad para algún que otro invitado más, así que hago extensible la invitación un poco a la audiencia, al que quiera venir a compartir un rico vinito, un asado y sobre todo hablar de derecho. Así que escríbanme al Instagram y buscaremos la forma de hacerlos parte. Bueno, dicho esto, sí, vamos a escuchar un poco un tema de... Siempre decimos acá que el derecho penal se vincula al rock nacional porque muchos colegas han, cuando hago las preguntas un tanto personales, han referenciado que escuchan el rock nacional. Yo me alejé un poco de él, pero en mi infancia / adolescencia estaba mimetizado con esta banda, analizaba su letra, la analizaba, la romantizaba, la escuchaba, era mi banda preferida. Mis padres recuerdo que no me dejaban ir a los recitales solo, así que iba con los hermanos Suchak, ya recordaremos un poco aquellas historias en Huracán, en vivo, y unos años después conocí a su cantante a través de otra pasión que tengo, que son las motos. Hemos rodado juntos, hemos conversado, hemos charlado, y uno de mis autos fue presentado en un recital de ellos, así que elegí un tema que tiene que ver un poco con lo que busco con este programa. No sé si se entenderá, pero bueno, se buscó una rebeldía un tanto sana, disciplinada, pero una rebeldía en fin, que abramos un poco los ojos e intentemos entre todos poner el ejercicio profesional en los estándares que lo amerita. Que lo amerita, si queremos una sociedad mejor, necesitamos abogados mejores. Bueno, abogado especializado en defensa penal y garantías procesales, con recorrido profesional dentro del sistema de la defensa oficial en el Fuero Criminal y Correccional de la provincia de Buenos Aires. Eso dice el machete, vamos a cerrarlo. Pero lo interesante del entrevistado, del invitado de hoy, hemos visto algunos casos que han estado en juzgados federales y que saltaron el escritorio, que han estado en fiscalías y saltaron el escritorio. Hemos tenido casos y a la inversa, que han ejercido de manera particular y saltaron el escritorio para adentro, algo que no promulgamos acá. Y el caso de hoy es alguien que ha estado en la defensa pública y que luego, más o menos 15, 17 años, ahora vamos a ultimar detalles, saltó del escritorio y vino acá a la trinchera del litigio penal privado. El señor doctor, ya amigo, Mariano Castro. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien. En la introducción, por ahí no la escuchaste, hice mención a aquel domingo que ambos estábamos haciendo lo mismo, cerca del mediodía, prendiendo un fueguito. Yo fui a poner música y me llegó un mensaje: che, estoy acá, prendiendo un fuego, escuchando el programa. Escuché, estaba ahí afuera y lo escuché, fue exactamente así como lo describiste. Era un domingo, estaba haciendo un asado como habitualmente me gusta hacer con la familia o algunos amigos, y había estado escuchando un ratito antes el programa de Fer Sicilia. Sí, gran colega. Y ahí dije, esto ya gané, esto ya sirvió. Dije, esto, sí. O sea, la idea de cuando se arrancó esto en los papeles, uno en los papeles planifica, dicen, pero bueno, nada, esto ya llegó. Así que bueno. Por lo general tengo mucho de esos feedback, pero de estudiantes o de nobles abogados.
no es tu caso. Bueno, conoces el programa, así que vamos a conocer un poco al Mariano antes de pasar un poco a cuestiones técnicas. Así que contanos en qué momento de tu vida dijiste puede ser estudiar Derecho. Estudiar Derecho, a mí me pasó cuando era chico. Veía un programa no me acuerdo en qué canal, pero que se llamaba, me acuerdo cómo se llamaba, que era Justicia para Todos, que conducía María Laura Santillán. Y estos programas lo que hacían era reproducir tramos de juicios orales y a mí me llamaba mucho la atención particularmente el desempeño de los fiscales. Porque mostraban, había un fiscal que de hecho es conocido y bastante polémico ha sido también, ahora no sé si está en funciones, pero me llamaba mucho la atención cómo llevaba adelante los juicios, cómo interrogaba a los testigos, y yo quiero ser eso, decía. Pasó el tiempo y después en mi casa siempre hubo expedientes. Mi viejo es médico legista y él actuó en el fuero civil, penal. En aquel momento se lo daban en préstamo y lo llevaba a tu casa. Claro, él tenía que hacer los dictámenes y yo los miraba. Y la verdad que me gustaba. Mi viejo me decía, mirá, no, esto no, había fotos de muertos, cosas así. Esto no es pará porque es fuerte. Y a mí me gustaba. Y ahí creo que se inoculó el tema de lo de la abogacía, de lo del derecho. Mirá, en lo del programa, no sé, yo creo que tendría... ¿Pero cuándo tomaste la decisión de decir sí? ¿Secundaria, primaria? Secundaria, cuarto, quinto año de la secundaria. Ahí yo ya sabía que iba a estudiar abogacía. Y bueno, me decidí, terminé la secundaria, me anoté en el CBC, en la UBA. Mis viejos en un momento sugirieron que estudiase en La Plata, porque ellos habían estudiado en La Plata, habían hecho su vida ahí en La Plata. Pero a mí me gustaba mucho la UBA, la Facultad de Derecho de la UBA, porque cada vez que pasaba la miraba y decía, mira lo que es esto, no sé, ojalá algún día pueda estar acá, no sé qué, bueno, y se me dio y vine acá, a Buenos Aires. ¿En aquel momento vivías en Mercedes? No, sí, obviamente en la secundaria viví en Mercedes, después me vine a vivir acá a Buenos Aires. ¿La secundaria en Mercedes? Sí, primaria, secundaria, yo nací en Mercedes y estuve hasta los 18 años que terminé la secundaria en Mercedes y después me vine a vivir acá a Buenos Aires para estudiar. ¿Para estudiar y viviste como alguien del interior que viene a estudiar o ibas y venías? No, viví acá al principio con dos amigos, con dos grandes amigos. Después viví solo y después viví con mis hermanos. Y después viví, yo estuve 8 años en total acá. Después en el medio fui papá, me casé, viví con mi mujer, mi actual mujer. Y bueno, y así se desarrolló mi vida en Capital. Se desarrolló la vida. Sí. Mariano, ¿y cuándo te picó el bicho el derecho penal? ¿En la carrera? No, fue raro. A ver, la carrera me encantó. La materia de elementos de derecho procesal me encantó. De hecho, tenía un profesor tenía dos profesores. Los martes, iba el que daba derecho de fondo. Y después tenía los jueves o los viernes, no me acuerdo, al que nos daba procesal penal, que era un fiscal, el doctor Martín López Ferrando. Y a partir de ahí me gustó mucho lo procesal. Bueno, la realidad es que me recibí y no terminé haciendo penal porque no tuve... que te guste lo procesal antes que el código de fondo. Es que en realidad me llamó la atención el proceso. Nos explicó muy bien el proceso, nos enganchó mucho por la parte procesal. Y digo, qué interesante, me gustó, no sé. Y aparte, en mi casa no. O sea, yo no vengo de familias de abogados, no tenía con quién hablar de derecho, con lo cual me pareció hasta curioso, todo nuevo. La realidad, como te decía, que después no tuve digamos, en ese momento era el CPC y el CPO, el ciclo orientado. Yo hice la parte general porque en el medio, bueno, fui papá, tuve una familia, me quería recibir rápido, me permitía recibirme rápido. Y cuando ¿Fuiste padre siendo estudiante? Sí, fui papá cuando tenía 6 materias de la carrera, no tenía ni siquiera trabajo, o sea, tuve que apurar todo. Desafío. Sí, un gran desafío, hermoso desafío. Y bueno, la realidad es que cuando me recibo, empezás a hacer lo que llegue. Y
empecé a hacer cosas de civil, de derecho privado, de divorcios, temas de familia, hasta que me llegó un caso penal que tuve la suerte. En Mercedes había un abogado muy, muy prestigioso que ya no está. ¿Te recibiste y te volvés a Mercedes? Sí, me recibo y me vuelvo a Mercedes. Empiezo a trabajar en un estudio con una persona que me facilita el lugar. Me dice, mirá, vení acá, te damos este escritorio, vos tenés tus casos, manejate como quieras con total libertad. Me daba la llave del estudio. Iba, imagínate, todos los días, hasta los fines de semana, esperando que lleguen clientes, como todos cuando nos recibimos. Pero llamativa la libertad que se te dio recién recibido de que tengas el espacio. Hoy se estila más por ahí cierta informalidad, no tener un espacio propio, compartido, o lo que fue. Pero en nuestra época, cuando recién nos recibimos, si no lo tenías, por ahí era un signo de debilidad profesional. Y vos de una arrancaste, Es que más allá que era un estudio prestado o alguien, arrancaste vos con tus propios casos. En realidad, claro, él me dijo, vos lo que consigas, traelo, lo trabajamos en el caso. El problema es que ahí yo no tenía, el abogado titular de ese estudio, no era penalista. De hecho, medio como que además tenía un comercio, medio como que jugaba a ser abogado, no le interesaba tanto la profesión. Por eso cuando me llegó un caso penal, fui a buscar al penalista de la ciudad, del pueblo. Tuve la suerte que me escuchó, era una persona bastante ¿En aquellas permeable. épocas? Sí, en el año 2003, al principio del 2003. Me orientó, me ayudó, me pasó modelos de esquí, empecé a trabajarlo. Bueno, fue relativamente positivo el caso. Trabajé la parte de instrucción. ¿Te acordás el caso, los hechos, todo? Sí, me acuerdo, perfecto. Fue un robo con infracción. Mirá. Logramos la excarcelación. Bueno, después en la etapa de juicio no lo continué. ¿Te gustó la adrenalina ya de escarcelar? Me encantó. Y ahí... Me encantó. No podía creer cuando me llegó la cédula de notificación en papel, que en esa época era papel, vos se lo y comunicaste. decía conceder la excarcelación. No lo podía cuando creer. se lo comunicaste a tu cliente. Es que en realidad le llegó primero la notificación a él y yo se lo comuniqué a la familia. Pero esa sensación, esa adrenalina, esa algarabía, esa alegría es única. La entendemos nada más que los penalistas. Y la realidad es que después, en el año 2003, bueno, te decía, no seguí la etapa de juicio porque es dura la profesión al inicio, es muy dura. Yo tenía, como te expliqué, en ese momento una familia con la cual estaba decidido a apoyar, a sacar adelante. Y me entero que había una vacante en el Tribunal Criminal número 2 de Mercedes y me presento con un currículum, me entrevisto. Y quedo. Y aparte, lo primero que te preguntan, che, ¿tenés experiencia? Le digo, no, cero, nula experiencia. Sí, tu CV era abogado recibido de la UBA, un estudio jurídico. Pero hacía 4 meses que estaba en el estudio jurídico, con lo cual era muy poca la práctica que tenía. Y yo creo que, bueno, definitivamente quedé, y creo que quedé justamente por no tener ningún tipo de experiencia en el fuero, porque querían moldear a alguien con criterios jurisdiccionales, era joven, era un chico, y bueno, y en ese tribunal estuve 5 años. 5 años estuviste en el tribunal. En el Tribunal Criminal número 2 de Mercedes. ¿Y qué recordás de esa experiencia? La verdad que tuve mucha suerte porque tuve muy buenos jueces, que eran los jueces que te enseñaban, que te decían, es por acá, esto no, cuidado con esto. ¿Qué jurisdicción Mercedes, territorialmente amplia? Es amplísima. Mirá, Mercedes, el departamento judicial de Mercedes en esa época tenía 19 ciudades. No estaba creado el departamento judicial, que ahora sí, de Moreno General Rodríguez. Con lo cual abarcaba lo que ahora es Moreno General Rodríguez, abarcaba Mercedes. Sí, exacto. Sí. Porque uno llega a Mercedes y decís, acá esto, ¿viste? Sigue teniendo esa esencia de ciudad chica o cultura del pueblo, ¿viste? Yo voy al penal, ¿viste? Te tomás el café en la estación de servicio ahí enfrente y pasan motos sin casco. Y no, el casco es una excepción. Pero sí. Eso es un síntoma de que estás en otro planeta, ¿no? Mercedes, tan cerca de Buenos Aires, un ratito estás ahí, y ese penal de 1900, ¿viste? Muy similar al de Dolores. Y son de los más antiguos de la provincia. Pero a la vez, claro, la jurisdicción es sumamente amplia. Sí.
Y estuviste 5 años. 5 años. Bueno, y después diste el paso a la defensa pública. No, después ¿O en el medio? me entero que hay una vacante en la sala segunda de la Cámara Penal. También llevo un currículum, se hace una serie de entrevistas y bueno, tuve la suerte de quedar como auxiliar letrado de esa sala y estuve 5 años más en la Cámara Penal. La verdad, muy lindo trabajo en la Cámara Penal, un trabajo de revisión. Yo en el tribunal miraba una etapa del proceso que es bellísima porque ves el juicio oral. O sea, nosotros en esa época eran, creo, casi 100 juicios orales por año se hacían, era muchísimo trabajo. Audiencias de 338 eran 20 por semana, era un cúmulo de trabajo gigante. ¿Y el equipo gigante? ¿Cuántos eran? Mirá, en esa época, aunque te cueste creer, era un secretario y un auxiliar letrado que era yo. Te creo. No, ahora cada tribunal rondan aproximadamente un elenco de 5 funcionarios entre secretarios y auxiliares letrados. Y se hacen menos, 338, porque se hacen en forma remota o algunas no se hacen. En aquella época era todo presencial, todo, en el estrado, todas las cédulas, en el estrado los días martes y jueves eran los 338 y en el estrado se juntaban 12 causas más o menos y vos se la tenías que informar. Repasemos la estadística, dijiste 100 juicios. Por año sí, más o menos. ¿Y 338, sí. 20 semanales? Y eran entre 10 y 12 por día. ¿Por día? Perdón, por día de 338, porque no se fijaban todos los días. Había una agenda donde 2 días se fijaban 338 y el resto de los días se fijaban 20, los juicios orales. 20, 25, 338 semanales. Sí, aproximadamente. Tenías 100 meses. Sí, sí. Wow. Sí, donde había abreviado, suspensiones de juicio a prueba. Bueno, muchas no prosperaba ninguna salida alternativa. Pero lo concreto es que había una dinámica ya muy bien organizada y se hacía. Quedabas extenuado, o sea. ¿Cómo era el trato, vos ahí siendo funcionario del tribunal, para con el abogado defensor? 2 preguntas. ¿El abogado defensor privado? Sí. Y el oficial. ¿Tenías distinta comunicación? ¿Era el mismo? No. Estamos en confianza, ¿eh? No. Honestidad brutal, como siempre. Sí. No, mirá. El defensor oficial tiene una dinámica distinta que el defensor particular. Yo fui defensor oficial 10 años y vos entrás al tribunal y entrás a tu casa. Y te conocen absolutamente todos. Sí. Entonces, yo siempre prioricé la relación porque la causa del caso pasa y yo me tengo que seguir viendo con vos, más allá de las diferencias o los límites, obviamente, que son las faltas de respeto. Pero la realidad es que yo tuve muy buenas experiencias con abogados particulares. Siempre nunca hice diferencias y... Pues más allá de la frecuencia entre uno y otro, lo podés titular que imparcial para con ambos, la misma. Sí, el mismo, por lo menos del tribunal donde yo estaba también era así. Sí. Y había otro trato. La otra pregunta tiene que ver con si advertías algún tipo de diferencia con el abogado local de Mercedes o de la zona privado y el abogado privado forastero que venía de afuera. No, hay de todo, ¿viste? A ver, hay de todo. Hay gente que viene de afuera y viene con muy buenos modales y hay gente que viene de afuera o de estudios muy grandes, etcétera. Pero tiene que ver con la diferencia, la marcaba los modales, el respeto. Básicamente el respeto. El respeto. Vos sos un tipo que caminás mucho la calle, que caminás los distintos juzgados y vos sabés muy bien que cuando vos vas bien, con respeto, no tenés inconvenientes. Hay excepciones, obviamente. Hay gente del otro lado que hoy se cree que... Pero como por ahí lo acabas de decir, tengo las mismas formas en todas las jurisdicciones. Inclusive soy del interior, soy de Río Negro. Claro. Empatizo más con el interior. Hice un poco la introducción acá que con los porteños. Pero... y mi carta de presentación es siempre la misma y el respeto es siempre lo mismo, pero del otro lado muchas veces advierto de que como no sos de la zona, el trato no es el mismo. Por eso la pregunta. Sí, me pasa ahora que recorro varias jurisdicciones y en algunos lugares
te miran de reojo como diciendo, che, nunca te vi. Y en otros, Bien. la verdad que no te hacen sentir que sos extranjero, bueno, por así decirlo. Entonces, tribunal, corte. La Cámara. La Cámara de Apelaciones. Y después sí, la defensa oficial. La defensa oficial. Sí, en el 2013. ¿El 2013 cómo llega? ¿Por qué te entusiasmó? Después de ver tantos juicios orales, me entusiasmó mucho el rol del defensor. Vos fíjate lo paradójico. Te dije hoy que cuando era chico me llamó mucho la atención del rol del fiscal. Y la realidad es que cuando empecé a vivir los juicios orales, a prepararlos como secretario del tribunal. Es que la cultura, cuando éramos chicos, nos vende que los buenos son los fiscales. Exactamente, ahí está el tema. El Superman, el Batman es el fiscal. Y empecé a verlo, e incluso me parecía absolutamente compleja la tarea del defensor. Y a la hora después de estar un tiempo en la Cámara, que decidí concursar, empecé a concursar para defensor. Y bueno, concursé para juez también, aprobé el examen de juez también, pero en realidad me gustaba la defensa. Y bueno, tuve la suerte de quedar ternado y después seleccionado. ¿De 2013 hasta? ¿Cuándo das el salto mostrador? A mitad de 2022, 1 de julio del 2022. Casi 10 años. Sí. Vamos a detenernos en esos 10 años. Así como dijiste que cuando estabas en el tribunal tenías 100 juicios año y 20, 25, 338 semana. Sí, claro, 100 juicios año dividido con el secretario, o sea, 50 y 50. El tribunal en sí. El tribunal en sí, con un equipo que lo acaba de... Sí. Bueno, siendo defensor oficial, contanos un poco de números. Mirá, mi unidad de defensa, el titular era yo, la unidad de defensa número 5, tenía un secretario, una auxiliar letrada y un colaborador que lo entrené, un colaborador. El equipo 4. 4. Al 1 de julio, que es cuando renuncié, el universo de asistidos que tenía era privados de libertad, unos 340, y en libertad 400 y pico, no llegaba a 420, 430, por ahí. Eso era el universo de casos que gestionábamos con 4 personas. Más o menos, bueno, por ahí tenías algún que otro detenido en una casa, en una comunidad de causa, pero más o menos 600, 700 expedientes. Eso es lo que tienen los defensores oficiales hoy por hoy, o más pueden llegar a tener hoy en Mercedes, por lo menos. Esos son los números que manejo Mercedes. Y después, en cantidad de juicios orales, los defensores oficiales hacíamos entre 40 y 50 juicios orales por año, aproximadamente. Bueno, saltás el mostrador, empezás a ejercer la defensa privada. 2 o 3 diferencias sustanciales entre algo que a priori es el mismo trabajo, pero que en uno estás en el sector privado y por ahí las reglas las pones vos en tu propio estudio, y en otro, bueno, cada tanto hay que rendir alguna explicación, no te puedes mover mucho. Entiendo yo, capaz que me decís, no, yo tenía todas las libertades del mundo, pero cada tanto hay una bajada de política criminal o cambia el fiscal general y cambia su gente, y en cambio en tu propio estudio vos sos el fiscal general o el defensor general. Entonces, nada, 2 o 3 puntos que diferencien uno del otro, y con cuál te quedás. Capaz que estás arrepentido y querés volver. No. Empiezo por esta última. No estoy arrepentido y lo volvería a hacer 1000 veces más. No por nada, sino porque en realidad sentí en su momento que yo había cumplido un ciclo desde lo personal y en realidad lo que estaba haciendo es sacando de un cajón un sueño que tenía de cuando era estudiante, de tener mi propio estudio. Eso tiene que ver con la segunda pregunta, pero con lo primero con lo otro que me preguntás, la enorme libertad que te da la profesión liberal desde todo punto de vista. El defensor general que nosotros teníamos tenía una serie de lineamientos que podrán gustar más, podrán gustar menos, pero en realidad yo nunca
me vi obligado a trabajar un caso de una determinada manera. En ese sentido, creo que yo y actualmente todos los defensores de Mercedes tienen esa libertad. Lo que pasa es que es raro hablar de libertad cuando vos tenés sobre tus espaldas la definición legal de 700 personas. Es muy complejo. Con un equipo de 5. De 4, de 3. Sí. Es complejo, es difícil decir que estás trabajando bien. Nunca. Vos podés trabajar si querés las 24 horas del día, pero nunca vas a estar al día. Físicamente es imposible. Bueno, de hecho, tuve algunos episodios de salud, etcétera, etcétera, siendo joven, que son pequeñas alertas que yo creo que hay que tomar nota. Pero bueno, al margen de eso, la diferencia es sustancial. A mí me costó mucho tomar la decisión de irme, por la sencilla razón de que yo me levantaba todos los días, iba con ganas de trabajar. A mí me gustaba mucho el trabajo. Me sigue gustando porque hago lo mismo, nada más que en la parte privada. Y de hecho tenía un equipazo de laburo. Tenía un equipo que me respondía muy bien, gente de primera, y que la formé yo, que me gustaba cómo trabajaba. Y nos llevábamos muy bien. Me costó un año esa decir, che, me voy, hasta que un día, bueno, dije, chau, me voy. Y bueno, pero la verdad que estoy muy feliz de hacerlo. 2022. 2022. O sea, 4 años de ejercicio privado. Sí. Bueno, contento con la decisión. Trabajo tenés. ¿Tenés un equipo propio? Sí, en el 2022 me voy. Yo presento la renuncia en abril para que se haga efectiva el 1 de julio, porque no me quería ir, obviamente, sin el aguinaldo. Y empiezo a trabajar. Mi primer estudio fue la cocina de mi casa, hasta que me organicé y me puse en contacto, la vida me cruzó con un conocido, un amigo que había trabajado en una fiscalía y había dado el salto antes que yo, una fiscalía de Luján. Juan Suárez, mi actual socio y amigo, quien tenía una formación muy, muy, muy sólida en lo que es tecnología, delitos informáticos. Y lo llamo un día, le digo, mirá, Juan, me fui del Poder Judicial, quiero armar algo, no sé qué, y la verdad quiero armar algo, pero que mire la abogacía no con un espejo retrovisor, sino con lo que va a venir, dándole un empuje distinto a lo que uno ve generalmente en la calle y agarro viaje enseguida. Es un chico que tiene 10 años menos que yo. Y bueno, y con toda esa impronta de un tipo 10 años menos que yo, empezamos a charlar, a darle forma a algo y armamos una consultora jurídica, Castro Suárez Consultora Jurídica, en donde los dos somos especialistas en derecho penal. A la hora de ponerle consultoría jurídica, sí. ¿Por qué se quisieron diferenciar de un buffet de un estudio? En el título, por lo menos. La verdad porque nosotros, si bien nos gusta mucho la litigación y es el 90% de nuestra actividad, también somos estudios de estudios. A ver, sí, para explicar, nos contratan para hacer recursos, nos contratan para ayudar a preparar casos penales, entiendo. Audiencias de prisión preventiva, digamos, por la experiencia que en mi caso de los juicios orales, de la oralidad, de la preparación de un caso, de la preparación de un alegato de apertura, de un alegato de clausura, de interrogar a testigos. Bueno, muchos abogados jóvenes nos consultan ese tipo de cosas y la verdad que a mí me gusta mucho. Por eso celebro esto que está haciendo, en este caso, Fernando Neto, vos que estás armando una comunidad absolutamente solidaria, con camaradería, con códigos de trabajo que a mí me encanta, que yo lo replico un poco en el interior. Y bueno, por eso fue la idea de consultoría jurídica y no estudio jurídico y que se quede con el caso del juicio penal, nada más, o de la causa penal. Está claro. Mariano, yo tenía una opinión formada para las nuevas generaciones. Soy el mayor de mis hermanos, el mayor de mis primos maternos y el segundo de mis primos paternos. En uno somos 14, en otro somos 15. De esos primos,
muchos siguieron derecho. Y a todos les decía, hay que estudiar, empezar a trabajar más o menos mitad de carrera. Salí y ejercé, bueno, a todos venía a trabajar al estudio, venía acá, y era un poco opositor de que entren en la función pública. Nosotros somos rionegrinos, si bien, bueno, es una provincia chica, teníamos posibilidad de entrar al sistema todos. Y hoy con 41, siempre ejercí de manera privada y era un defensor férreo de esa teoría del ejercicio profesional, o la promulgado, decía, pero te escucho a vos, escucho a colegas, conozco mucho defensor oficial y hoy entré en una dicotomía, tal vez a la hora de aconsejar a las nuevas generaciones, porque creo que se adquiere una solidez aún mayor si hay cierta experiencia también, como la que vos tuviste, en un juego criminal, en la Cámara, en la Defensoría Oficial y ahora en el ejercicio profesional. Tenés una perspectiva del ejercicio profesional mucho más amplia que quien salió de la facultad y empezó a litigar, como en mi caso, siempre en el sector privado, que no lo podemos representar como es, pero no lo sabemos. La pregunta apunta, si vos hoy tendrías que dar un consejo a las nuevas generaciones, ¿aconsejarías un camino similar al tuyo? ¿Que sí, que no? En realidad, no sé si similar. Yo lo que siempre aconsejo, la abogacía es como andar en bicicleta. Vos podés leer 20 libros de cómo se anda en bicicleta, pero hasta que no te subas a la bicicleta, te caigas en la primera esquina, te raspes las rodillas, te raspes el codo, no aprendés a andar en bicicleta. Yo tuve la fortuna de poder, no sé si a esta altura del partido decir que por elección, yo creo que en su momento entré al Poder Judicial porque necesitaba, como te dije, sacar una familia adelante. La verdad que me entusiasmé, tuve jueces que me enseñaron y me enganché mucho con lo que hago. Pero hay algo que si tuviese que dar un consejo es no dejar de formarse nunca. Hay que estudiar, hay que preguntar, hay que decir, che, ¿esto cómo lo haces? Hay que perder ese prurito, ese miedo, ese temor a decir, che, no, pero ¿y acá qué van a decir? No, yo hay cosas que con 20 y pico de años que tengo de recibido, sigo consultando con colegas. Creo que ese de vuelta que se genera es enriquecedor como ningún libro. O sea, que más allá del lugar, si en el sector público o privado, bueno, la actualización constante. Mirá, lo que pasa es que vos podés tener 30 años de poder judicial y si no te formás, no es nada más que la experiencia. En un juicio oral, la experiencia vale muchísimo, pero vos te tenés que formar. De lo contrario, si no estás, por ejemplo, en la parte, no te gusta el juicio oral y te gusta la investigación, tenés que saber sobre tecnología, tenés que saber sobre nuevas medidas. Con realidades dinámicas que cambian constantemente. Y en el último tiempo, no sé, los últimos 2 años tal vez equivalen a las últimas 2 décadas en materia de evolución en todo. Nosotros por ahí estudiamos con manuales de los 90, principios de los 2000, claro. Y tirabas con lo que habías estudiado 10 añitos tirabas y estabas actualizado. Claro. Hoy eso quedó obsoleto. Totalmente. Entonces creo que tenemos que encontrar un complemento entre tal vez la doctrina, los autores tradicionales, complementarla constantemente. Y no cerrarse siempre, y cada vez estoy más convencido de esto. Y no cerrarse únicamente en el derecho. No. Hay un montón de habilidades blandas que tenemos que tener los profesionales y entrenarlas, que eso me parece que ya es para trabajar desde la facultad, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver, o sea, vos podés tener una persona brillante académicamente, pero la llevás a un juicio oral y que te explique cuál es su postura, que te explique una idea, y por ahí le cuesta. Entonces, yo creo que la comunicación hay que trabajarla mucho
no solamente la oratoria, sino hasta la actuación. Sobre todo para el diseño de procesos que se viene a futuro. Sí, en los episodios anteriores se habló un poco de la teatralización y los extremos o no. Tuvimos por un lado, el viernes pasado estuvo Fran Oneto y en diciembre estuvo el fiscal Antín, y ambos habían compartido un debate que había sido relativamente mediático, el caso del jubilado. Sí. Lo habían compartido en, creo que octubre o noviembre. Ambos habían dicho que habían ganado en distintos matices, ¿no? Tanto la defensa como... Y los dos tienen razón. Como el fiscal. Bueno, hoy gestión del doctor Roldán, creo que a fin de mes lo va a tener alguno sentado ahí y el otro acá. Espectacular. Así que va a estar divertido. Imperdible. Va a estar divertido. Imperdible. No, te quería preguntar lo siguiente. Nuestra principal competencia, primero me pongo en el rol de abogado particular, ¿no? ¿Cuál es nuestra principal competencia? O por lo menos siempre digo que es la defensa pública. Muchas veces de calidad y muchas veces, bueno, dejémoslo ahí, de calidad. Entonces, la realidad hoy, con determinado tiempo y por ahí que uno puede elegir los casos y todo, tal vez de más chico no decía lo mismo, por una cuestión también de necesidad. Por ahí no tenía que sacar familia adelante porque mi familia la constituía un poco más adelante, pero de financiar sueños, estudios, viajes, uno quería agarrar, nunca te iba a decir, no, mirá que el fiscal, el defensor público es muy bueno, yo lo conozco y trabaja siempre ante este tribunal y consigue buenos resultados. Pero hoy sí lo digo. Hoy lo digo y si realmente yo no le puedo agregar un valor agregado, valga la redundancia, a la defensa, y voy a ir por un abreviado o por una solución alternativa que tranquilamente te la puede conseguir también el defensor público, difícilmente tome la causa. Entonces, ¿en qué nos podemos diferenciar desde tu perspectiva, Marian, con la defensa pública? Recién vos igualmente dijiste que es información que con un equipo de 4 o 5 llevan 700 causas. Eso ya dice mucho, ¿no? Pero ¿en qué nos podemos diferenciar para que realmente nuestros honorarios valgan lo que valen? Mira, hay una cuestión para mí hoy que la veo que es fundamental, que es la escucha del cliente. Imagínate, en este caso, yo como defensor oficial, si me ponía a escuchar a los 700 no podía trabajar. Yo no le podía dispensar el tiempo que ellos querían. De hecho, muchas veces me denunciaban porque decían que los abandonaba. En realidad no los abandonaba. En realidad agarraba otra cuestión de otro detenido o de otra persona o que asistía. Sí, aparte usted tenía el sistema de turnos y cuando estaban de turnos... Pero cuando estabas de turno te llamaban y que por ahí tenías 15 detenidos que tenía que ir con 2 a asistir. Esto tiene que ver con el tiempo que vos le podés dispensar, que no es poca cosa. A un cliente, a un asistido, a una persona que viene a buscar nuestros servicios. La escucha activa, el hecho de poder empatizar y esto no estoy hablando de derecho, estoy hablando de la parte humana. La persona que va a un estudio jurídico no va a tomar mates, no va a jugar al truco, va con un problemón, porque nunca pasó por lo que está pasando y hoy tener una causa penal en contra o mismo ser víctima genera en lugares hasta un estigma muy grande y hay muchas cosas en juego. Entonces, de momento que vos le podés dispensar el tiempo que ese caso requiere, que esa persona requiere, es un montón. Y me parece que es un valor diferencial hoy por hoy enorme con la defensa pública. Pero repito, no es porque el defensor público no quiera hacerlo, no lo puede hacer. No, materialmente es imposible y esto te lo digo. Sí, te consta, me consta después de 10 años. Entonces me parece que eso es un factor diferencial que no tiene precio. Además, obviamente que después vos podés encontrar que yo conozco defensores oficiales muy formados, y conozco defensores oficiales que a lo mejor no están tan interesados en formarse.
Bien. Lo mismo sucede con los abogados particulares. Sí, Nosotros encontramos en el fuero abogados que no están muy formados y te vienen causas que vos decís, che, mirá, esto habría que haberlo hecho antes, o acá habría que haber apelado, etcétera. Y bueno, pero esa formación la podés adquirir también con el tiempo que uno le dedica a ese espacio para ser mejor profesional. Las últimas dos, por ahí un tanto más técnicas, juicios por jurados, ¿cómo los preparás? ¿Qué opinás? ¿Vinieron para quedarse? Mirá, el juicio por jurado, yo tengo una opinión muy firme en el sentido de que yo creo que ya tendría que estar instaurado en todo el país. Me parece un instrumento de resolución de casos absolutamente legítimo, que aporta, yo creo, además de la participación ciudadana, transparencia a las decisiones. Y me parece que es el desafío de nosotros como profesionales. No es para cualquier profesional, necesita mucha preparación un caso para un juicio por jurado. Hay que tener muy claro qué es lo que uno va a discutir. Vos cuando preparás un caso penal, lo primero que tenés que tener en cuenta, o desde mi punto de vista, en mi opinión, o yo miro esto, ¿qué es lo que voy a discutir? ¿Qué voy a discutir? ¿Hechos o voy a discutir derecho? Bueno, en función de eso... ¿O qué hechos y qué derechos? O las dos cosas. O las dos cosas. Saber identificarlos. Entonces, en función de eso, uno puede ir sondeando qué casos pueden ir a un juicio por jurado y qué casos no serían tan convenientes hacer juicio por jurado. Soy de los que piensa de que no tendría que tener una limitación punitiva como tiene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Para definir cuál sí, cuál no. Claro. ¿Cuál tendría que ser la limitación? ¿O no, todo? Yo creo que no tendría. Por lo menos los delitos de competencia criminal tendrían que tener la chance de ser todos por juicio por jurado. Que sea un derecho del imputado elegir ese esquema de enjuiciamiento. ¿Considerás que había un prejuzgamiento? Esto es una opinión mía, que cuando los juicios por jurado se vienen celebrando en la provincia ya hace unos años, y el fiscal Antín creo que es el que más tiene, por ahí la opinión social era que iban a ser permeables a ser contaminados con la ciudadanía, o cuando uno veía las películas americanas decía, esto acá no puede suceder nunca porque se compran los jurados, los ciudadanos, y no tenemos un caso, por lo menos público, de una denuncia al respecto para con un ciudadano, y sí con jueces técnicos. Bueno, entonces ahí está eso va de la mano con lo de la transparencia que te decía. Mirá, yo conozco jueces que han hecho varios juicios por jurado y te cuento un dato. Con los jueces que hablé me dicen que los jurados van muy a regañadientes, protestando, pierden el día del trabajo, más allá que al jurado, el seleccionador, le pagan un viático, que es mínimo, pero le pagan un viático. Sí. Y que obviamente pero lo concreto es que después de emitir su veredicto, después de emitir el veredicto, sienten una satisfacción. Y esto es lo que me cuenta el juez que preside, que después conversa, porque también le gusta mucho, cómo se sintieron. Se hacen grupos de WhatsApp, se invitan a comer asado. O sea, hay como una hermandad, se arma como una hermandad de jurados. Y te encuentro otro dato más que tiene que ver con... invita a que la comunidad se involucre más en los asuntos. Exactamente. Dicen, no pensé que iba a ser así. Porque el jurado después va a la casa a comer y la mujer le pregunta y el hijo le pregunta y hoy que esto y que lo otro. Por eso me parece que se subestima muchas veces la ciudadanía a la capacidad que tiene para resolver los conflictos penales. Se la subestima. Y hay un dato más que, por ejemplo, en el 2024, estos son estadísticas de la Corte, en el 2024... ¿Suprema? Sí, la Corte Suprema de provincia. En el 2024, la provincia en el año tuvo elevada a juicio 250 causas más o menos en la provincia para juicio por jurado, de los cuales se celebraron 110, 108 aproximadamente, y de los cuales tuvieron veredicto de no culpabilidad, cerca de 30 y pico. Es un montón el porcentaje. Es altísimo. Eso mismo con jueces técnicos. Y la tasa de condena ronda el 13%.
de absolución ronda el 13%. Con lo cual, ¿quién es más influenciable? Claro. No estoy hablando, o sea, yo siempre digo que es más fácil litigar contra el sesgo de Doña Rosa de un jurado que contra el sesgo de un juez. Sí, sí. El sesgo de un juez es más institucionalizado, si se quiere, por así decirlo. Yo creo que hay casos donde por ahí el abogado tiene que pensar y recurrir a esta herramienta, perdiéndole el miedo, pero preparando muy bien el juicio. ¿Sí? No hay que tenerle miedo al juicio por jurado. Me parece que lo que hay que tener miedo es a las decisiones injustas. Esa es la opinión, por lo menos, que yo tengo del juicio por jurado. Bueno, para cerrar, 2 mensajes. Uno para pares nuestros, colegas que ya tienen sus años de trayectoria, que podemos vivir de la profesión, mal, bien, pero vivimos de la profesión. Hiciste mención de una palabra que es la camaradería. ¿Considerás que hay camaradería, que falta? Contanos de Mercedes o contanos en tu entorno. Y cómo podemos fomentarla para cambiar un poco una realidad que por lo pronto yo estoy disconforme de que el abogado en sí está un tanto devaluado. Entonces, ¿cómo considerás que podemos mejorar en ese punto? Mira, hablo por mi propia experiencia. Después, en julio del 2022, cuando yo me vuelco a la actividad privada, la verdad que yo pensé que en ámbitos de abogados penalistas, de Mercedes sobre todo, digo, bueno, no me van a dar bola, o sea, ahora viene, se arrepintió del Estado, ahora viene a la actividad privada. Y uno más, no, y la verdad que el mercado. La verdad que no. La verdad que no podría, o sea, te mentiría si digo lo contrario. Han sido yo he tenido actitudes de abogados con mucha trayectoria de Mercedes, que están en el fuero penal hace muchos años, que ha sido muy positiva, muy receptiva. Me han dicho, contá con mi estudio, vení con... o sea, la verdad que sentí que hubo camaradería. Es verdad que hay casos o hay gestos que por ahí no son muy conciliables con ese concepto, pero nada es perfecto. Y creo que hay que promoverla muchísimo, porque me parece, por eso yo te lo dije una vuelta en algún audio, o no me acuerdo, yo celebro esto que vos estás haciendo, de generar una especie como de comunidad con estos valores. Y la verdad que es alentador, porque veo muchos estudiantes, muchos chicos que te siguen, que escuchan el programa, que hacen consultas. Veo abogados que ya están absolutamente consolidados en su profesión. No voy a dar nombres, pero ya sabemos todos quiénes son, que son absolutamente solidarios, que comparten conocimientos, comparten sus espacios, y lo hacen por el interés de decir, che, vamos a mejorar todos, vamos a mejorar la profesión, vamos a mejorar la imagen del abogado. Y es sano, es espontáneo, y los conocemos y sabemos que es así. Totalmente. Que creo que en nuestros comienzos, o por lo menos de mi experiencia, un pibe del interior que vino a estudiar Derecho acá y que quiso, esas puertas no están abiertas, y por eso por ahí queremos hacer algo distinto. Bueno, y el final, sí, para los chicos, para los estudiantes, que es la mayoría de nuestra audiencia, que van a ser los actores sociales, los que van a cambiar para bien o para mal, nuestra imagen, en primera medida, nuestra imagen de nuestra profesión, la imagen de nuestra profesión, del ejercicio profesional, y que además, bueno, van a impactar socialmente en un par de años. Consejo, mensaje, esto recién se tornó un tanto una charla de café, pero eso sí, mirándolo a la cámara, y nada, Mariano Castro, que con tu experiencia, que está buenísima, ¿qué le dirías? ¿Por dónde sí, por dónde no? Sí. ¿Tenés hijos? Sí, tengo... ¿Tenés un hijo más o menos 20 años? Hija. Sí, 27. 27, ¿qué estudia? ¿Estudió? Sí, estudió producciones, es artista y hace producciones artísticas. Mirá. Sí.
Bueno, nada que ver con... No, nada que ver. Nada que ver. Y mi otra hija también es productora de moda, con lo cual nada que ver. Nada que ver. No. Pero bueno, sobrinos o círculo rojo cercano o nada, en la comunidad en general, ¿a quién le querés dejar un mensaje? Sí, el mensaje que le puedo dar o que le podría dar, el primero es que estudien, que sea una fuente inagotable, que tengan siempre curiosidad, que no pierdan la capacidad de tener un pensamiento crítico y que sean auténticos, que no copien a nadie, que hagan sus propios pasos, su propio camino y que si les gusta confíen en esta profesión que es maravillosa y que en mi caso, si hoy tuviese 18 años y me pones 10 facultades, volvería a estudiar la misma carrera. ¿La misma carrera, en la misma casa de estudios? En la misma casa de estudio. Bueno, audiencia, la dinámica de este año van a ser que cada viernes este sillón se va a alternar. Tal vez puedes ocuparlo algún viernes, se va a alternar. Va a usar una corbata, esta misma que tenemos 2 o 3 ahí dando vuelta, que van a quedar acá en un locker, un poco representando o identificando que los colores, los pañuelos, los colores, se debatió. Ahí algunos habían votado por el violeta para estar en composé con nuestros colores del programa. Está un tanto identificado con el oficialismo y ahí tenemos la mesa chica esa política, pero bueno, tenemos también nuestras diferencias. Así que elegimos el rosa como un poco de una imagen de unión federal en los abogados del interior, con que cada vez estamos más vinculados, y los que atienden acá en sede porteña y en el AMBA. Bueno, oficialmente doy inaugurada la cuarta... No, sí, 1, 2, 3. La tercera temporada de 23, 24... No, 24, 25, 26. La tercera temporada de Inteligencia Artesanal. Ya los invité a workshop en el estudio, ya los invité a comer asado en casa, ya préndanse que estamos armando una comunidad linda. Los dejo el viernes que viene con el doctor Iván Kaufman.